Vamos a tratar de hacerlo rápido y didáctico. El autoblindaje, esto que se habló tanto, que no es otra cosa que un sistema de protección mayor al que ya tienen los legisladores en nuestro país, donde se justifica con una especie de principio de igualdad, cuando en realidad lo que hace es dar todavía más blindaje y más protección a los legisladores respecto a cualquier otro ciudadano de la República del Paraguay. Vamos a una noticia que era esperada, uno dice, pero el anuncio de Cartes finalmente fue el esperado, con un no rotundo a la impunidad y un sí a la institucionalidad. Decide, dice él, vetar parcialmente el proyecto de reglamento de la investidura. Pero ¿cuál es la objeción parcial del presidente de la República, Horacio Cartes? Que se remita a esta documentación enviada, y la objeción es que para la determinación de la existencia de un hecho punible se respetarán las normas penales vigentes. Elimina Horacio Cartes con este veto básicamente este párrafo, pero en esta objeción también, veamos en la siguiente placa, lo que básicamente significa es que Cartes mantiene la mayoría absoluta de 2/3, 30 senadores y 53 diputados como requisito previo para aprobar la pérdida de investidura de un legislador, modificando de esta manera de forma irregular el artículo 185 de la Constitución Nacional. Pero esto es fundamental. ¿Cómo justifica la Presidencia de la República esta decisión? Y lo hace a través de un dictamen de la asesoría jurídica de la Presidencia, repito, que refiere que el artículo 201 de la Constitución Nacional, imagínense, al omitir el tipo de mayoría necesaria para que un legislador pierda la investidura, cae en una omisión que constituye laguna o vacío legal. Palabras más, palabras menos, dice que como no se establece en el 201 el tipo de mayoría, esa en realidad es una laguna, un vacío, algo que se le olvidó a los constituyentes. Pero sigamos mirando. ¿Qué es lo que dice básicamente la Constitución? El 201, efectivamente, si ustedes lo leen de manera íntegra, se van a dar cuenta que en ninguna parte respecto a la pérdida de investidura se establece cómo se va a aplicar esa pérdida y con qué tipo de mayoría. ¿Cómo subsana la Constitución todo esto? Lo vamos a ver en el siguiente artículo constitucional, que es el 185, les hago esa aclaración, de las mayorías necesarias. Salvo las cosas, los casos en los que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos de los miembros presentes. Mayorías simples de los miembros presentes. Siguiente placa. Entonces uno lo que se pregunta es si existe o no una laguna. Y ahí nos remitimos al artículo 185 y nos damos cuenta que eso está subsanado en la propia Constitución Nacional. Lo que se hizo con este veto del Ejecutivo es modificar la propia Constitución, violentar el artículo 185, y el artículo 137 habla precisamente de que la Ley Suprema de la República es la Constitución Nacional, luego están los tratados, luego los convenios, acuerdos internacionales y en último rango las leyes y los reglamentos. Y fundamental también es esto, en la siguiente placa lo vamos a ver, que quienes quieran modificar o intenten cambiar dicho orden al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirán en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Básicamente, lo que se hizo hoy con este veto parcial del presidente de la República es seguir manteniendo una violación y un atropello de la Constitución. ¿Qué le queda al Congreso paraguayo? Efectivamente, que se publique esta norma, que quede vigente y a partir de ahí presentar otro proyecto de derogación. Habrá que ver si ese proyecto de derogación, que ya hay algunos movimientos y equipos políticos que lo están analizando, tiene mayoría como para poder aprobar y reivindicar y subsanar esto que, según los que buscan el recutú, quienes se blindaron en el Congreso, dijeron, votaron sin saber. Lo vamos a ver en los próximos días, quizá ya la próxima semana.